Y comenzaremos con la pregunta. Permíteme configurar por acá, por favor, para poder compartir la primera pregunta, la primera imagen, ¿no? Acá la tenemos. A ver, permíteme ampliar. Es una captura de pantalla. Hubiera querido compartir todo el examen, pero lamentablemente mi computadora ha sufrido como un pequeño desperfecto, pero aquí creo que ya nos puede servir, ¿no? Nos puede servir. Esta captura, a ver, permíteme por acá. Esta no es todavía no es. Esta todavía lo voy a dejar para más ratito. Permíteme por acá compartir para poder llevarla. A ver acá. Que abre el archivo. Y configuramos. A ver. Aquí está. Muy bien. Ahora sí, compartimos. Y ampliamos. Aquí está. ¿Me confirman, por favor, si es que se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve, profesor. Ya, pregunta 58. Está referido esto más que todo al bloque de medicina, ¿no? Tomado el examen el 11 de septiembre, ¿no? Este año, ¿no? El bloque de medicina, área A, ¿no? Como bien saben, área A. Entonces, empezamos directamente con la pregunta, ya con la pregunta. Hay que interpretarlo, ¿no? Y analizarlo. Una gran recomendación es, ten tu constitución a la mano, ¿no? Tu constitución a la mano y nos va a permitir, pues, resolverla. Dice, una reconstrucción real de nuestro sistema democrático e institucional requiere identificar cuáles son las condiciones y requerimientos sociales, económicos y políticos que se precisan para la conformación de una democracia verdaderamente representativa. Ya hablan de una democracia representativa en el Perú. Y es que el subdesarrollo está también íntimamente vinculado a la manera de cómo se desarrolla la política en nuestro país. Por ello, si se quiere avanzar a una reconstrucción democrática, en tal sentido, habrá que considerar que, uno, la política tiene que estar vinculada a la ética. Dos, tiene que procederse a una reforma institucional. Tres, debe de reafirmarse la visión unilateral del gobernante. Y cuatro, debe de afianzar la política del libre mercado. Ya, vamos a explicar algunos puntos porque eso tiene que ver con teoría cívica, teoría política, ¿no? En principio, chicos, cuando hablamos de la democracia, hay más o menos dos tipos muy conocidos de democracia. Son amplias formas democráticas, pero dos tipos muy conocidos. La democracia antigua, que era la democracia directa, y otra que es la democracia representativa. ¿Cuál es la democracia directa? En la antigua Grecia, en Atenas, eran los propios ciudadanos los que creaban leyes, los que legislaban. Por eso se llamaba democracia directa. Por ejemplo, en el Ágora, que era la asamblea, los ciudadanos decidían qué leyes se podían crear, qué leyes se podían derogar y qué leyes podían ser reformuladas, cambiadas. Los mismos ciudadanos. Claro que los ciudadanos no eran millones, como hoy en día lo vemos, por ejemplo, acá en el Perú, sino serían pues que 700,000, 900,000, y generalmente eran los que tenían poder económico y los que eran los políticos. Por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, aquellos que eran considerados libres, aquellos que
pagaban sus tributos, creaban leyes. Pero hoy en día no se puede desarrollar ese tipo de democracia directa. ¿Por qué? Porque somos millones de habitantes. Entonces, ¿cómo se llama nuestra democracia? Representativa. ¿Qué significa? Que en las elecciones nosotros elegimos a nuestros representantes. Ese representante va a legislar por ti. Ejemplo, los congresistas. El poder legislativo se encarga de crear leyes, de producir leyes o derogar leyes. Entonces, son los congresistas los que tienen la facultad de representarnos. Ojo, hay un problema ahí. Solo nos representan. Eso no quiere decir que ellos tengan la facultad total, ¿no?, de agredirnos, de manipularnos o de usar ese poder a su favor, ¿no? Recuerdo por ahí una vez había un asesor que dijo: al pueblo no se le hace caso, al pueblo se le gobierna, ¿no? Entonces tergiversaba eso. Entonces vamos a ver acá, la democracia que te hablan es una democracia representativa, ¿no? Y te manifiesta que no funciona en realidad, ¿no? Que no se da. Entonces dice, retomando la pregunta, una reconstrucción real del sistema democrático e institucional, reconstruir la verdadera democracia y las instituciones, ¿cuáles serían? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. ¿Quién es el poder ejecutivo? Te explico rápidamente. El poder ejecutivo está conformado por el presidente, los dos vicepresidentes y el consejo de ministros. ¿Ok? Presidente, dos vicepresidentes y consejo de ministros. Son 19 ministerios. Ahora, ¿por qué tenemos una sola vicepresidenta? Porque el segundo vicepresidente no fue aceptado, ¿no? No fue aceptado. Pero formalmente es un presidente, dos vicepresidentes y el consejo de ministros. El poder legislativo, ¿quiénes lo conforman? El Congreso de la República o el Parlamento. Son 130 parlamentarios. Requisito para ser parlamentario: peruano de nacimiento, 25 años de edad cumplidos y ejercicio de ciudadanía. Requisito para ser presidente de la República: peruano de nacimiento, 35 años de edad y ejercicio de ciudadanía. Nada más, nada más. Profesor, ¿y qué requisito piden para ser ministro? Peruano de nacimiento, 25 años de edad y ejercicio de ciudadanía. Nada más pide. Es una potestad del presidente nombrar los ministros, o sea, de manera directa. Tú puedes nombrar como ministro de Educación a un futbolista. Lo ampara la Constitución. Ahora, que nos parezca moral, honesto, ético, ese es otro tema, pero no es ilegal. Está en la Constitución. Profe, ¿y quiénes hacen las leyes? Los congresistas. Entonces, una reconstrucción de nuestro sistema democrático institucional requiere identificar cuáles son las condiciones y requerimientos sociales, económicos y políticos que se precisan para la conformación de una democracia verdaderamente representativa en el Perú. Y es que el subdesarrollo está también íntimamente vinculado a la manera de cómo se desarrolla la política en el país. Por eso, si se quiere avanzar en una reconstrucción democrática en tal sentido, habría que considerar, uno, ¿la política tiene que estar vinculada a la ética? Bueno, teóricamente sí, pues, ¿no? Teóricamente sí. Maquiavelo estaría en contra. Ojo, Maquiavelo estaría en contra. Para Maquiavelo, la política se basa sin cuestiones morales y sin la religión. Es la política por la política misma. ¿Ok? Por eso habla de una política realista. Maquiavelo, pero el resto sí vincula la política a la ética. Aristóteles, Platón, Locke, ¿no? Y la gran mayoría de políticos. La uno sí sería correcta. Dos, tiene que procederse a una reforma institucional. Se debe de hacer una reforma institucional para poder vincular pues a la democracia. Correcto, ¿no? Correcto. Por ejemplo, a ver, se habló de reformas del Estado, se habló de reformas dentro del campo jurídico, ¿no? Pero lamentablemente hasta el día de hoy no se ha dado. Pues, ¿no? Hay gran cantidad de leyes que todavía las tenemos anticuadas, ¿no? El Código Civil que tenemos es de 1984. Estamos 2021 y muchos dicen ya debe de ser renovado ese código y todavía no se da, para que se hagan una idea, ¿no? Debe reafirmarse la visión unilateral. ¿Qué es unilateral? Que el gobernante tiene la razón y los demás no. No, eso sería más que todo ligado a una tiranía. Debe de afianzar la política del libre mercado. La política del libre mercado está ligado más a cuestiones económicas, ¿no? Pero no está ligado a cuestiones institucionales, políticas. Entonces la respuesta sería la 1 y la 2. Y la respuesta acá sería la C de casa, ¿no? La C de casa. ¿Por qué no la 3? Porque la 3, la visión unilateral del gobernante, nos llevaría más que a una democracia, a una especie de, digámosle, pues, tiranía,
o imposición absolutista, ¿no? Se debe afianzar la política de libre mercado, son más que todo cuestiones económicas. Seguimos. Pregunta 59. A ver, vamos a ver. Pregunta 59. Ampliamos acá. Dice, a raíz de graves vulneraciones de los derechos humanos desde octubre de 2019, ¿no?, de parte de la Fuerza de Seguridad de Chile, en Chile, que afectaron a gran cantidad de niños en diferentes ciudades de este país, estudiantes secundarios de Lima se organizaron a través de las redes sociales para reunirse y protestar por estos execrables hechos. Las autoridades peruanas prohibieron sin mayores explicaciones el mitin, que establece la Convención sobre los Derechos del Niño al respecto. Dice, ¿qué establece la Convención sobre los Derechos del Niño al respecto? Menores de edad quisieron participar en una marcha, ¿no? A ver, vamos a ver. Reconoce que los niños pueden reunirse, pero con la autorización de sus padres o apoderados. Señala que deben reunirse, pero con la ausencia expresa de los directores, con la anuencia, es decir, con el permiso expreso de los directores de sus colegios. Indican que debe ser necesariamente autorizado por la alta dirección del Ministerio de Educación. Reconoce los derechos que tienen los niños a las libertades de asociación y reunión pacífica. La pregunta 59 hace referencia a la Declaración de los Derechos del Niño y el Adolescente. Y los derechos del niño y el adolescente reconoce evidentemente que los niños tienen derechos en cierta medida fundamentales, pues, ¿no?, como por ejemplo el derecho a la vida, derecho a manifestarse, a expresarse, a defender en gran medida pues todo aquello que le favorezca sin que perturbe la tranquilidad social. Son ciudadanos, ¿no? Son ciudadanos, pero evidentemente tienen algunas restricciones, por ejemplo, debido a ser menores de edad. Firmar, por ejemplo, un contrato de grandes proporciones no puede hacerlo. Jurídicamente todos firmamos un contrato, desde que tú pagas tu pasaje en la combi, por ejemplo, y estás haciendo un contrato. Pagas tu sol para que te lleve hasta un paradero, te da a cambio un boleto, ese es un contrato, es un acuerdo. Claro que no es un contrato de grandes proporciones, pero si tú quieres vender, por ejemplo, tu casa siendo menor de edad, ahí ya no lo podrías hacer, tendrías que recurrir al permiso de una persona mayor de edad que pueda hacerlo por ti, pueda representarte. Entonces, la respuesta a la pregunta 59 es la de dado. La Convención sobre los Derechos del Niño y el Adolescente reconoce que los niños tienen libertades de asociación y de reunión de carácter pacífico. Ellos pueden reunirse, pueden expresar sus ideas, ¿no?, pueden manifestar la defensa de sus derechos. Por ejemplo, se proponía esto. En las elecciones se ha expresado de que los mayores de edad voten, ¿no?, de 18 años en adelante. Pero, ¿qué ocurre con los menores de edad? Sobre todo planteaban entre los que tenían 17, 16, 15 y 14 años, ¿no? Entonces, un grupo de abogados manifestaron que se permita que las personas que están entre 16 a 18 años puedan votar. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, ellos, la decisión que tomen los mayores de 18 años va a repercutir en la vida de ellos, ¿no? El gobernante que elijan va a repercutir en ellos, ¿no? Entonces, se proponía de que las elecciones, que la minoría de edad ya no sea a partir de los 18, sino a partir de los 16. Dando en cierta medida ese argumento. Claro, podría ser válido. En otros países las personas votan a partir de los 16. Ahora, el problema era de que se buscaba afianzar la educación cívica y que los jóvenes puedan comprender la política y su realidad política en su país, ¿no? Entonces, la respuesta en la 59, de dado. No se puede vulnerar los derechos a expresarte libremente dentro del marco democrático, ¿no? Dentro del marco democrático. Pregunta 60, dice, luego de una exhaustiva investigación, un sintonizado programa televisivo difundió el contenido de un grupo privado en Facebook que pertenece a un partido inscrito en el registro de organización política. El partido, que detenta una ideología conservadora y exhibe un ideario abiertamente fascista, bueno, lo ponen acá, que promueve y alienta la xenofobia,
la homofobia, la discriminación racial, organizó grupos paramilitares que operarían en diversas regiones del país para alcanzar sus objetivos políticos mediante la violencia. Tomando conocimiento de estos antecedentes, la fiscal de la Nación decide solicitar la declaración de ilegalidad del partido por conducta antidemocrática. ¿Ante qué organismo estatal debe de hacerlo? Ahí está. Para poder declarar que un partido es ilegal, o sea, que va contra el orden democrático del país, ¿ante qué organismo tendría que hacerlo? Pone A, ante el Congreso de la República; B, ante la Corte Suprema de Justicia de la República; C, ante el Tribunal Constitucional; D, ante el Jurado Nacional de Elecciones. Pregunta, y esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Una pregunta muy interesante. Dice, tomando conocimiento de estos antecedentes, la fiscal de la Nación decide solicitar la declaración de ilegalidad del partido por conducta antidemocrática. ¿Qué organismo estatal debe de hacerlo, no? ¿De qué organismo se encarga de declarar legal o ilegal la participación de un partido político, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta acá en la 60? A ver. ¿Cuál sería? ¿La Corte Suprema de Justicia? ¿Y por qué no podría ser el Jurado Nacional de Elecciones? A ver qué dice. Una pregunta muy interesante. El Congreso de la República no puede declarar legal o ilegal a un partido político. No puede hacerlo, ¿no? El Tribunal Constitucional se encarga de interpretar la Constitución, pero tenemos ahí dos posibles respuestas: la Corte Suprema de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones. Para salir de dudas, por eso les digo, vamos a nuestra Constitución, ¿no? Vamos a nuestra Constitución y vamos a buscar, pues, las funciones principalmente de lo que es, en este caso, pues, el Jurado Nacional de Elecciones, y también podríamos buscar sobre la Corte Suprema de Justicia de la República, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la República. Ahora vamos a ver por acá el sistema electoral. El número 55. Acá tenemos. En el artículo 178 dice, compete al Jurado Nacional de Elecciones, ojo, compete al Jurado Nacional de Elecciones, escuchen, fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también la elaboración de los padrones electorales. Muy bien. Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas. Mantener y custodiar registro de organizaciones políticas, ya partidos políticos. 3, velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral. D, administrar justicia en materia electoral. 5, proclamar a los candidatos elegidos el resultado del referéndum o el de otros tipos de consulta popular y expedir credenciales correspondientes. 6, las demás que señala la ley. En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la formación de las leyes. Presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del sistema electoral, que incluye por separado las partidas propuestas por cada entidad del sistema. Lo sustenta en esta instancia y ante el Congreso, ¿no? Entonces, encontramos la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones, un pleno compuesto, bueno, por 5 miembros, etc. El encargado de velar por la justicia electoral y por ver si es que un organismo estatal va a ser declarado partícipe o no partícipe, es en este caso el Jurado Nacional de Elecciones. La respuesta sería la de heredado. Y un hecho, un acontecimiento que tiene como precedente acá es el siguiente, ¿no? Mira, en el año, creo que era 2015 o 2012, 13, 14, 15, 2015, 16, el jurado, un grupo, ¿no? Un grupo llamado Movadef, ¿no? Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, pidió su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. Recabó firmas y llevó para inscribirse. Y el Jurado Nacional de Elecciones lo declaró como ilegal, ¿no? Ilegal. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, su ideología no era compartida por los valores, en este caso, democráticos dentro del ámbito del país, ¿no? Entonces, ahí ya tienes un precedente. ¿Quién declaró como ilegal a ese partido? El Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Ahí tenemos la respuesta.
Pregunta 61. Pregunta 61. Me dice, la Constitución, a ver, vamos a poner por acá, ahí está. La Constitución y el sistema legal en adelante serán los instrumentos para la protección de la dignidad humana, base de los derechos fundamentales de la persona, así como los medios para limitar y controlar el poder, ¿ya? La revalorización de la persona humana y de sus derechos fundamentales supuso en consecuencia la subordinación de la ley a los principios y valores del nuevo Estado de Derecho, expresados en el constitucionalismo de la segunda posguerra mundial. Adaptado de Landa, Constitución y Fuentes del Derecho, Palestra y Editores. Respecto al párrafo precedente, se puede inferir que los derechos fundamentales serán determinantes en los sistemas jurídicos internos, mientras que A, estos sean válidos solo en el marco de las normas legales. B, únicamente el Estado de Derecho podrá reconocer su validez. C, la ley solo será válida en el marco de estos derechos. D, su validez será determinada por el derecho constitucional. Entonces, hablan que la Constitución es la que contiene los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Contiene los derechos principales del ser humano, ¿no? Entonces, dentro de ello, la pregunta me refiere a lo siguiente, ¿no? Inferir que los derechos fundamentales determinantes en los sistemas jurídicos internos, mientras se puede mantener, mientras, ¿qué cosa? A ver, ¿estos serán válidos solo en el marco de las normas legales? No. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de derechos fundamentales, hacemos referencia a que estos derechos son universales, inalienables, ¿no? Entonces, no puede, por una cuestión solamente normativa, digámosle, pues, borrarse esos derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida no se puede borrar o eliminar. Hemos tenido nosotros estado de emergencia, y el estado de emergencia, si bien es cierto, recorta cierto tipo de derechos, pero no recorta o anula el derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Nos recorta cierto tipo de derechos, el libre tránsito, etc., pero no el derecho a la vida. ¿Únicamente el Estado de Derecho podrá reconocer su validez? No, también puede reconocer la validez de los derechos humanos, otras formas de gobierno, monarquías, por ejemplo. La ley será válida en el marco de estos derechos. La ley será válida solamente dentro de estos derechos. No, los derechos son progresivos, se van adquiriendo en el tiempo. La respuesta es dedo, ¿no? Su validez será determinada por el derecho constitucional. El derecho constitucional. Dentro de ello, cuando hablamos del derecho, hay ramas, ¿no? Derecho civil, derecho penal, derecho constitucional. Se manifiesta de que la Constitución es la ley de leyes, la Carta Magna, aquella que estipula los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos principales. Pero también hay que entender una cosa, la Constitución no apareció de la nada, la Constitución no siempre es eterna, ¿no? Entonces, así como existe la Constitución, existe un antecedente que se llama el poder constituyente. El poder constituyente es crear esa Constitución, elaborar esa Constitución, y el poder constituyente es ilimitado. El poder constituyente es infinito. Profesor, ¿quiénes tienen la potestad de ese poder constituyente? ¿El Congreso? No. ¿El presidente? Tampoco. ¿El Poder Judicial? No. Los periodistas, el Tribunal Constitucional, ninguno. Quien tiene esa potestad del poder constituyente es el pueblo. El pueblo decide crear, en este caso, una constitución a partir del poder constituyente, ¿no? Y esa decisión del pueblo no implica que sea el 100%, ¿no? Simplemente que sea la gran mayoría de personas. Por ejemplo, en las 13 colonias de Estados Unidos de Norteamérica, cuando decidieron romper con Estados Unidos y crear su propia constitución, fue la decisión de la mayoría. Probablemente habían personas que estaban en contra, que decían, esa constitución no me representa. Ya está bien, pero es minoría, ¿no? Era minoría. La mayoría decidió, queremos una nueva constitución, y desarrollaron. Esa constitución de Estados Unidos, que es única, que la tiene, ha tenido enmiendas. ¿Qué significa enmiendas? Reformas diversas. Pero han tenido una constitución, pero con enmiendas, con reformas diversas. ¿Por qué? Porque la ley se actualiza en el tiempo. No hay ley eterna, no hay constitución eterna. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra con la Carta Magna. Lo mismo ocurrió en Francia en el proceso de la Revolución, cuando se crea pues su constitución. Y lo mismo ocurrió hace poco, por ejemplo, en Chile. En Chile el poder constituyente nació por decisión de
las grandes mayorías que salieron a pedir ese cambio. En Colombia en el año 90, no 1990. ¿no? Entonces, el poder constituyente es lo que genera la Constitución. Y ese poder constituyente lo tiene la ciudadanía, el pueblo, las grandes mayorías. ¿no? Eso es lo esencial en el derecho. Entonces, cuando alguien te diga, pues, que para cambiar o crear una constitución necesitas el permiso de la constitución anterior o necesitas el poder de un tribunal constituyente, esa es una falacia, es erróneo. Yo te podría decir que la Constitución del 79 decía que era imposible cambiarla a ella. Y ahí está en la misma Constitución del 79. No podías utilizar otra constitución. Pero Fujimori no le importó, pues el 5 de abril dio un autogolpe y a partir del año 93 convocó, en este caso, pues a un Congreso Constituyente Democrático y surgió una nueva constitución, pero a partir de un Congreso. Entonces, lamentablemente, las constituciones que hemos tenido han surgido de forma, digámosle, pues no tan democrática que digamos, ¿no? Si revisamos un poco de historia. Muy bien, continuemos con otro conjunto de preguntas. Ya terminamos ahí con el bloque A de las preguntas que vinieron pues en el examen. Vamos a ver acá. Otro conjunto de preguntas. A ver acá. Muy bien, vamos a compartir. Acá tenemos. Ahí está. Muy bien. Se observa, ¿no? Pregunta 61. Pregunta 61. ¿Se observa, chicos? ¿Se ve? Entonces, del bloque D. Muy bien, muchísimas gracias. Pregunta 61 dice, un postulante a la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional obtuvo el primer lugar en los exámenes de conocimiento y aptitud física. Mira, o sea, ya ingresó. Manifiesta abiertamente durante la entrevista personal, su orientación homosexual. ¿Ya? Orientación homosexual. En el acto, la Junta Calificadora suspende la entrevista. Posteriormente, dicho postulante es notificado de que ha sido separado del proceso de admisión. O sea, lo separan del proceso. En este caso, ¿qué motivo prevaleció para discriminar al postulante? ¿No? Creo que es obvio acá, ¿no? A, la condición psíquica, B, la salud mental, C, la peligrosidad moral, D, la orientación sexual. ¿Cuál sería tu respuesta dentro de la pregunta 61? La D. ¿No? La D. La D, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Hasta el día de hoy, dentro de las normas, bueno, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son autónomas, son organismos que, si bien es cierto, pues brindan y garantizan la seguridad de la nación, la defensa de la nación, pero en su proceso de admisión del personal, tienen reglamentos que son autónomos. Y uno de ellos, por ejemplo, es no permitir, por ejemplo, que los postulantes, en este caso a su carrera, ¿no? Sean, digámosle, pues, homosexuales, ¿no? O sea, no se permite eso, ¿no? Dentro de su reglamento está ello, ¿no? O sea, está prohibido que pongamos, no sé, una persona abiertamente postule y declare soy homosexual, soy bisexual, soy lesbiana, etc. No, está prohibido. Eso no quiere decir de que, bueno, pues, existan personas que ya ingresaron, que son miembros, en este caso de la policía, del ejército, que sean, no sé, homosexuales, bisexuales, lesbianas, pero, bueno, ellos saben muy bien que tienen que mantenerse, ¿no?, en silencio, porque si no, van a ser expulsados de su institución. Entonces, es la orientación sexual lo que indica ahí, ¿no? Pregunta 62. Ahora, todo eso, por ejemplo, es un debate, ¿no? Es un debate en el campo jurídico hoy en día, ¿no?, sobre los derechos de las minorías sexuales, por ejemplo. Pregunta 63 dice, 3 trabajadores de una institución pública son investigados por filtrar información a terceros, ¿no? Institución pública. El titular del pliego decide iniciar la investigación y tanto el jefe del personal como el jefe de informática de la entidad deciden ingresar directamente a los emails
¿no? Institucionales de los investigados para obtener las evidencias de la falta. Los hechos señalados producen un gran escándalo mediático y configuran un grave incidente laboral. ¿Qué derechos fundamentales de los trabajadores han sido vulnerados por estos actos? O sea, en palabras más claras, se ha filtrado información, ¿no?, de una institución pública y decide el titular, pues, entrar a todos los emails institucionales, ¿no? ¿Qué derechos fundamentales de los trabajadores se han vulnerado en estos actos? Dicen. A la intolerancia laboral de las comunicaciones y secretos de los documentos privados, a la libertad de trabajo, inviolabilidad y secreto de documentos privados, al libre ejercicio de información y al secreto de comunicaciones personales, a la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y comunicaciones. ¿Cuál sería tu respuesta en la pregunta 62? La D. La D. Inviolabilidad y secreto de documentos privados y de comunicaciones, ¿no? Profesor, pero ¿cómo es posible que no se permita el secreto de, en este caso, dentro de una institución del Estado, ¿no? A las comunicaciones al tener, pongamos, no sé, un email, un correo, ¿no? Lo que pasa es de que las instituciones te manifiestan. Una cosa es tu correo personal, ¿no?, individual, y otra cosa es un correo institucional. Ahí está. Entonces, cuando es un correo personal, implica que tienes, claro, derechos, ¿no?, fundamentales que no pueden ser transgredidos, ¿no? A menos también en el campo jurídico, que ese correo personal sea utilizado de manera ilícita. Claro, ahí existe, como dice, sus fronteras, ¿no? Si yo utilizo mi correo personal como, por ejemplo, para coaccionar, amenazar o cometer actos ilegales, evidentemente, con permiso del juez, se puede, ¿cómo se dice?, entrar dentro de mi privacidad de comunicaciones, ¿no? Puede verse si es que transgrede en este caso, mi actuar en el campo informático. Pero si no hay un medio, no puedes transgredir eso, ¿no? Es el problema de las redes sociales. La recomendación para todos es la siguiente: cuando trabajes en una empresa o cuando trabajes en una institución, sea del Estado o privada, traten lo posible de utilizar el correo institucional solamente para cuestiones laborales, para cuestiones de trabajo, y tener aparte tu correo personal, incluso hasta tu WhatsApp personal, ¿no?, o tu medio, ¿no? Entonces, separa tu vida privada de tu vida laboral. Una gran recomendación para todos, porque comúnmente cuando uno va al trabajo, da su correo, etc., y lamentablemente, pues tú sabes muy bien que eso se filtra y no puede ser útil para ti. Incluso otra gran recomendación que te doy, el WhatsApp es lo menos, digámosle, pues, ¿cómo podemos decir?, seguro para poder tener información, ¿no? El WhatsApp es lo más fácil de poder filtrar la información. Es mejor Telegram, ¿no? Les recomendaría ahí. Cuando vayas a la universidad, créate un nuevo Facebook, créate un nuevo WhatsApp, y esa información que tienes tú privada ahí, donde sale Pablito de los Backyardigans, donde salen tus coreanos, donde sale la foto que colocó tu mamá cuando tú eras chiquito y estabas en la playa lleno de arena y con tu calzoncillo, créeme que eso no te va a servir muy bien en la universidad. Entonces, preferible, créate un nuevo perfil, un poquito más, ¿cómo se dice?, sobrio, ¿no?, etc. Una pequeña recomendación. Lamentablemente, las redes sociales hoy en día son una espada de doble filo. Pueden servir para bien como para mal. Muy bien, pregunta 63, me dice: la Carta de las Naciones Unidas estableció varios órganos principales en su organización, los cuales en su mayoría tienen sede en Nueva York. Determine cuál de los siguientes órganos que componen las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los siguientes órganos que parten de las Naciones Unidas? A ver, tenemos lo siguiente: 1, Asamblea General; 2, Corte Internacional de Justicia; 3, Consejo de Vigilancia; 4, Consejo Económico y Social. ¿Cuál sería tu respuesta en la pregunta 63? ¿Qué marcarías dentro de lo que es la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Estableció varios órganos principales en su organización, ¿no? Su mayoría tiene sede en Nueva York. Determine cuál de los siguientes son los órganos que componen las Naciones Unidas. Órganos que componen las Naciones Unidas.
¿El Perú pertenece a las Naciones ¿La Unidas? B? Claro que pertenece. Ya ahí me dicen la D, 1, 3 y 4. A ver, otra respuesta por ahí. La B. Ya, muy bien. Vamos ¿La B? a analizar los órganos de las Naciones Unidas. A ver, principales órganos de las Naciones Unidas, ¿no? Uno, tienes la Asamblea General. La Asamblea General, ¿no? Es el órgano de representantes normativo, deliberante de la ONU y único que cuenta con representación universal al estar representado por sus 193 estados miembros, ¿no? La toma de decisiones de la Asamblea General requiere de una mayoría de 2/3 cuando se trata de asuntos de vital importancia como aquellos referidos a la paz, a la seguridad, la admisión de nuevos miembros y los asuntos presupuestarios. 193 estados miembros, mira. Sorpréndete con esto. La FIFA tiene más estados miembros que la ONU. La FIFA tiene más estados inscritos que la ONU, sí, aunque no lo creas. Dos, ¿qué más tenemos dentro de los organismos principales? Uno es la Asamblea General, evidentemente, que es el principal, ¿no? El fundamental. Dos, encontramos también la Secretaría General, ¿no? Encontramos también el Consejo Económico, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, también, ¿no? Asamblea General, Secretaría General, Consejo Económico y Social, ¿no? Y encontramos el Consejo de Seguridad. Entonces sería la 1, Asamblea General, ¿ya? La Corte Internacional de Justicia también, la 2. El Consejo Económico Social también, ¿no? Pero el Consejo de Vigilancia no es parte, pues, en este caso de la Asamblea General como, digámosle, pues, como órgano fundamental, ¿no? Como órgano fundamental. La respuesta sería, en este caso, pues, la 1, la 2 y la 4. 1, 2 y 4, ¿no? La respuesta vendría a ser, pues, en este caso, la 1, 2 y 4, ¿no? Muy bien. Entonces sería la B de barquito. La B de barquito. Pregunta 64. Esta preguntita lo vamos a hacer en dos partes, porque tengo acá la foto de la otra parte, no ha salido todo completa, pero vamos a ver acá, Me dice, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, ya, el artículo 7, permítanme por acá, no ver un poquito. Aquí está. El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que complementariamente los estados parte deben reconocer el derecho de toda persona al goce de condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo en total sentido. Indique las condiciones que resultarían inadecuadas para alcanzar estos derechos laborales, ¿no? Condiciones inadecuadas, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones inadecuadas que no nos permiten alcanzar estos derechos laborales. A ver, vamos a observar acá para compartir. Aquí está. Aquí está la segunda parte. Condiciones inadecuadas, dice, ¿ya? Condiciones inadecuadas. A ver, 1. Salario equitativo e igual por trabajo de igual valor. ¿Ya? Eso sería una condición inadecuada. Vamos a ver. 2. Flexibilización irrestricta de las jornadas laborales, ¿no? Flexibilizar las jornadas laborales. ¿Qué significa? Que puede beneficiarte como no. Ojo, la flexibilización laboral puede beneficiarte o no. ¿Qué significa? Que pueden darte más horas de trabajo y pagarte lo mismo, por ejemplo,
¿no? Reducción de la seguridad y la higiene en el trabajo. Pregunta, ¿esto atenta contra los derechos laborales? Claro, claro. El no ponerte seguro de trabajo, por ejemplo, los que son albañiles, ¿no? Los que son mineros, por ejemplo, ¿no? Promociones laborales en función de la capacidad. No, esto ayuda. La 1, salario equitativo e igual por trabajo de igual valor. Eso es correcto, eso sí ayuda. Ya sé. La 4 también. En cambio, la 2 y la 3 no sería. Perfecto. La 2 y la 3 no sería. Ahora, ¿por qué? Te pongo un ejemplo, ¿no? Porque ustedes se habrán enterado de esto, ¿no? Pongamos, por cuestiones de pandemia, algunas empresas, ¿no?, que siguen laborando todo normal, han manifestado a sus trabajadores que le van a recortar el sueldo. No, no es que les han recortado el sueldo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se han perdido afectadas, se han visto afectadas económicamente y les han dicho a sus trabajadores, mira, no te voy a despedir, no te voy a mandar a suspensión perfecta, pero no vas a ganar lo mismo, ¿no? Entonces, de lo que ganabas antes, vamos a recortarte un 30% y algunos un 40%. Y eso no es que pueda ocurrir, ha ocurrido. Pero ¿sabes qué es lo paradójico? Que estas empresas, de parte del Estado, y no han sido empresas chicas, empresas grandes, enormes, han recibido Reactiva Perú. Han recibido créditos de millones de dólares. Millones, 10 millones, 20 millones, 30 millones. Entonces, ahí te das cuenta de la situación laboral en que se encuentra, pues, en el Perú. Hay trabajadores que hoy en día están ganando 40% menos y algunos hasta 50% menos. Por decirlo, si habían trabajadores que antes ganaban 2,000 soles, ahora deben de estar ganando 1,100 soles, 1,200 soles, realizando el mismo trabajo antes de pandemia. O sea, la producción es la misma, el trabajo es el mismo, la diferencia es que ahora van con mascarilla todo, pero están ganando mucho menos que hace 2 años. Ahí está el problema, ¿ves? Respuesta C de casa, ¿no? C de casa. Muy bien, muy bien. Vamos a compartir otra preguntita más acá. Tomar en cuenta eso, ¿no? Acá tenemos. Esto creo que habíamos resuelto, pero también podemos analizarla, ¿no? Nos dice acá lo siguiente, recordando lo que vino de pregunta. Carmona Castillo sostiene lo siguiente, dice, desde el punto de vista político, la identidad nacional, apuntala al Estado y a sus instituciones y otorga legitimidad a los derechos, deberes legales comunes contemplados en las instituciones, los cuales definen el carácter y los valores peculiares de la nación y reflejan los usos, las costumbres tradicionales del pueblo. Ya, de acuerdo con el texto citado, te he puesto un texto. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados acerca de la importancia de la identidad nacional. ¿Qué cosa es identidad nacional? ¿A qué le llamamos nosotros identidad nacional? Porque muchas veces hemos escuchado identidad personal, identidad individual, y otra cosa es identidad de la nación, ¿no? Identidad nacional. Está ligado al ámbito, por ejemplo, del Perú. La identidad nacional hace referencia, pues, a aquello que nos representa, ¿no? Sentido de pertenencia de cada individuo con un bien material o intangible, ¿no? La identidad nacional es el sentimiento de pertenencia por la nación peruana. Implica identificarnos con, puede ser patrimonio nacional, valores, tradiciones, historia, recursos nacionales, usos, costumbres y también sus necesidades y problemas, ¿no? En otras palabras, implica que la persona asume como propio, ¿no?, aquella situación y condición en que vive. Entonces veamos por acá. Coloque verdadero o falso, dice, nos hace valorar nuestras potencialidades sociales, culturales y naturales. Eso es correcto, eso es verdadero, ¿no? La identidad nacional nos permite valorar nuestras condiciones de nuestra gente, nuestra cultura y nuestra naturaleza. ¿Permite identificarnos documentariamente ante las autoridades administrativas? No, porque la identidad nacional no es algo tangible, ¿no? O sea, la identidad nacional no se reduce a un DNI,
sino más bien va en condiciones de costumbres, tradiciones, culturas. Nos acerca a las costumbres de los pueblos que habitan en nuestro correcto. Eso nos permite en gran medida unirnos, relacionarnos, ¿no? A ver, como habíamos dicho, ¿no? El hecho de ser peruano no es solamente pues hablar castellano, haber nacido acá, son varias condiciones. Hubo una anécdota, por decirlo así, de una niña que fue adoptada a los 2 años por una familia alemana, ¿no? En los años 80. Y la niña nunca vino al Perú, creció toda su vida en Alemania. Ella fue adoptada de Ayacucho, fue adoptada a los 2 años y se fue a vivir allá. Se casó, tuvo hijos, etc. Y decidió conocer el Perú, ¿no? Venir al Perú, venir a los 35 años. Hablaba alemán, no hablaba castellano para nada, y al caminar por las calles de Lima, tú la podías observar y era una peruana más. Una peruana común y corriente, como todos nosotros, por su aspecto, ¿no? etc. Y le llevaron a conocer a su propia familia, ¿no? Y ella se quedó asombrada porque tuvo que unirse y relacionarse con las costumbres, tradiciones, ¿no? Ella decía, quiero aprender mucho más sobre, en este caso, pues, la cultura peruana. ¿Qué es ser peruana? Se preguntó, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque la forma en que ella actuaba era como una europea, no como una peruana. Eso no quiere decir que seamos completamente diferentes, simplemente que las costumbres, tradiciones, valores, formas de ver, ella lo había adoptado de Europa, pero no entendía, por ejemplo, ciertas tradiciones o costumbres que tenemos acá en el Perú. Eso es lo importante, ¿no? A eso se refiere con identidad nacional. Ahora, otra cosa es caer en un ya chauvinismo extremo, ¿no? De pretender sentirse superior a los demás en base a su cultura, ¿no? Entonces la respuesta sería acá, verdadero, falso, cerca de las costumbres, verdadero, realza los valores como nación y respeto de nuestra diversidad cultural, verdadero, pues, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, verdadero, ¿no? Entonces sería la D de dadito. La pregunta 58 dice, un juez está evaluando un expediente para emitir una sentencia y detecta que la ley que aplicó la empresa para despedir al trabajador que está solicitando su reposición es incompatible con la Constitución, por lo que decide darle razón al trabajador. La empresa indignada sostiene que su apelación, que el juez debió darle la razón, pues ellos despidieron al trabajador amparados en la ley vigente al momento del despido. En segunda instancia, la Corte Superior debería de confirmar la sentencia porque los jueces deben de preferir la norma constitucional, revocar la sentencia ya que el juez debió plantear una acción de inconstitucionalidad, revocar la sentencia dado que el juez debió limitarse a aplicar estrictamente la ley vigente, a anular la sentencia pues el juez no analizó todas las pruebas presentadas por la empresa. Primero, no hay acto de inconstitucionalidad porque el juez no aceptó en este caso pues el pedido de la empresa. Más bien se basó en el derecho constitucional. No puedes transgredir una norma constitucional. La respuesta sería pues confirmar la sentencia porque los jueces deben de preferir la norma constitucional por encima de otras normas. Y aquí permíteme compartirte algo importante para poder entender eso, ¿no? Cuando tú escuches o cuando tú busques por ahí, les manifesté buscar en cierta medida por ahí algo importante, un dato importante que se refiere pues a la pirámide de Kelsen, ¿no? La pirámide de Kelsen. Si bien es cierto, Kelsen en ningún momento plantea una pirámide, no te dice, mira, pues aquí hay una superioridad, aquí hay una inferioridad. No dice eso Kelsen en ningún momento, pero nosotros sí podemos deducir ese orden, ¿no? Ahora, la pirámide de Kelsen no solamente se aplica en el Perú, se aplica en todas partes del derecho. Vamos a observar acá algo importante así representativo. Pirámide de Kelsen, Hans Kelsen, aplicado al Perú brevemente para poder observarlo, ¿no? En imágenes y darnos cuenta más o menos del orden que sería, ¿no? Aplicada al Perú, la pirámide de Kelsen aplicado al Perú, ¿ya? A ver, vamos a compartir. Y lo ubicamos acá. Aquí está, según las normas peruanas, ¿no?
Pirámide de Kelsen. Arriba, ¿quién está? Mira, está la Constitución y los tratados. Ya, esta pirámide en esta parte, estos son los superiores, los primeros, pero recuérdate, algunos manifiestan que los tratados tienen el mismo rango de la Constitución. Sí, pues, pero la idea es de que los tratados no contradigan lo que dice la Constitución, ¿no? La Constitución es la suprema. Arriba se encuentran Constitución y tratados. Debajo de ellas, siguiendo la misma lógica, no contraviniéndolas, están leyes. ¿Qué tipo de leyes? Orgánicas, ordinarias, resoluciones legislativas, reglamento del Congreso, decreto de urgencia. ¿Cómo se llaman estos? Actos legislativos. Todo lo que legislas está muy bien, está en tu derecho, pero no puede ir en contra de la Constitución y los tratados. Luego, ¿qué tenemos? Decretos legislativos, ¿no? Decretos legislativos, ¿no? ¿Qué tenemos? Reglamento, decretos supremos, ¿no? Resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones directorales, resoluciones jefaturales y otras resoluciones. Estos son actos administrativos. Por ejemplo, digámosle así, una norma dictaminada por una municipalidad puede ir en contra de la Constitución. No, no puede ir en contra de la Constitución. Ahí está. Entonces, por eso es que algunas personas han planteado acción de amparo en contra de eso. Te pongo un caso concreto que se da en el derecho. A ver, dejamos acá de compartir en el derecho. Una municipalidad va y cierra una discoteca, ¿no? Encuentra una discoteca, no, aquí en esta discoteca, bueno, pues genera mucha violencia, perturbación a la tranquilidad, etc. Muy bien. El dueño de la discoteca inmediatamente va y dice lo siguiente: ¿sabe qué? Usted está yendo en contra de mi derecho a trabajar, en contra de mi derecho a invertir en el Perú, ¿no? Yo tengo trabajadores, tengo que pagar tributos, tengo que pagar deudas y usted está yendo en contra. Así es que planteo una acción de amparo. La acción de amparo cubre y protege eso. Y aunque no lo creas, muchas acciones de amparo permiten que muchas discotecas sigan funcionando. ¿Por qué? Porque el derecho al trabajo está sustentado acá y está por encima de otros derechos. Ahora, claro, a menos de que en la discoteca se descubra de que venden drogas, etc., y cometan actos ilegales. Discotecas, bares, ¿qué más? Hostales, por ejemplo, han planteado una acción de amparo porque están yendo en contra de su derecho al trabajo. Interesante ese tema jurídico. Muy bien, seguimos. Pregunta 59. Luego de que el Tribunal Constitucional sentenciara que el presidente de la República sí era competente para disolver el Congreso y por lo tanto declarara sin fundamento la demanda competencial interpuesta por el presidente de la Comisión Permanente, algunos excongresistas decidieron denunciar estos hechos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Ante qué órgano de protección deberían formular la petición? La petición. Tienes Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Consejo. La respuesta, ya lo dijo tu compañero, la Comisión Interamericana, ¿no? El Perú está inscrito en el Pacto de San José de Costa Rica y la Comisión Interamericana se encarga de recepcionar los pedidos. La Corte Interamericana se encarga de dar veredictos de eso, ¿no? Por ejemplo, una pregunta: ¿por qué en el Perú no se puede aplicar la pena de muerte? Porque el Perú está inscrito en el Pacto de San José de Costa Rica. Y en el Pacto de San José de Costa Rica está prohibido aplicar la pena de muerte, ¿no? ¿Qué países no están inscritos en ese pacto? Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos aplica pena de muerte, ¿no? De acuerdo a sus sentencias. China aplica pena de muerte, por ejemplo. Rusia aplica pena de muerte, ¿no? Son países que no están inscritos en esos tratados, ¿no? Pregunta: Cuba también aplica pena de muerte. Pregunta 60. Conforme al artículo 31 de la Constitución Política del Perú, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndums, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. En tal sentido, el texto constitucionalmente establece las materias que pueden ser sometidas a referéndum. De la siguiente relación, identifique cuáles son estas, ¿no? Ordenanzas administrativas, materias relativas al proceso de descentralización, reforma total o parcial del Código Procesal Penal, ordenanzas municipales. A ver, reforma total o parcial del Código Procesal Penal no entra, ¿no? No entra dentro de lo que es, en este caso, pues, referéndum, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Materias relativas al proceso de descentralización, eso sí entra, ¿no?
¿Qué más encontramos? Ordenanza de administración pública. Pública, eso no entra, ¿no? Porque está ligado internamente. Ordenanzas municipales, sí. Referéndum está ligado a eso. Sería la 2 y la 4, ¿no? 2 y 4. Respuesta sería barquito ahí. Barquito. ¿Ok? Muy bien, chicos. Les deseo éxitos a todos en su examen. Y algo muy importante, confíen en ustedes, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Principalmente es como un partido de fútbol. Si tú entras a la cancha sin haber jugado, ya todo decaído, sin confiar, ya estamos mal. Tú confía, ten una plena seguridad en ti y estoy completamente seguro que vas a poder lograrlo, ¿no? Vas a poder lograrlo. Confíen en ustedes, repasen y espero que les hayamos ayudado. Ha sido un gusto, chicos. Nos vemos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.